escuchar a través de esa grieta de lo increado. Muy buenas tardes. Tarde-noche, está oscurito ya, ¿eh? 7:10, 19:10. Estamos en la ciudad de Rosario por la 88.9 y también nos pueden escuchar, por supuesto, online por internet. Este programa se llama La Grieta de lo Increado. Programa número 80. Mi nombre es Diego Rodolfo Viegas y aquí me han dejado solo los doctores Berlanda y Chinaski. Teóricamente tendríamos que comenzar con la segunda parte de el especial dedicado al investigador de la conciencia Jacobo Grinberg, el investigador mexicano desaparecido misteriosamente en 1994. Mientras esperamos que por lo menos el doctor Chinaski acuda aquí a la cita de nuestro programa, ya me gustaría recordar que en el programa pasado hemos pasado, ahora lo pudimos confirmar, lo que fue la última entrevista que se le hizo al doctor Jacobo Grinberg, neurofisiólogo mexicano, investigador de la conciencia. Justamente esta entrevista de un programa radiofónico español se realizó en 1994, pocos meses antes justamente de la misteriosa desaparición del investigador Grinberg, ¿no? En nuestros programas grabados en YouTube, lamentablemente algo extraño ocurrió. Los primeros 20 minutos del programa pasado no se grabaron. Justo cuando empezamos con la biografía de Jacobo Grinberg, recién ahí se comenzó a grabar el programa. Misterioso, verdaderamente. Los primeros 20 minutos donde el doctor Berlanda contaba sus experiencias personales, de sus anécdotas de cómo lo conoció al doctor Jacobo Grinberg allá en varios viajes que realizó a México, justamente donde hasta participó en las experimentaciones con electroencefalograma y demás, donde el doctor Grinberg intentaba probar justamente la interacción entre cerebros humanos y demás. Bueno, todo eso no se grabó. Esperamos tenerlo al doctor Berlanda en el próximo programa, lo que sería la tercera parte de este especial sobre Jacobo Grinberg, para que vuelva a contarnos un poco entonces esas anécdotas personales de cuando lo encontró a Jacobo en el Instituto Nacional para la Investigación de la Conciencia en México. Pero bueno, por lo menos sí se grabó y está en el YouTube, entonces en la página oficial de La Grieta de lo Increado, esta última entrevista de 1994, donde Jacobo comentaba un poco cómo había surgido su famosa teoría sintérgica sobre la relación entre el campo neuronal de todos los cerebros humanos en interacción con la latiz o lo que sería la matriz espacio-temporal a nivel cuántico, ¿no? Efectivamente, lo que quizás algunos seguidores de Grinberg no lo tenían muy claro es la importancia. Si bien Grinberg ya venía trabajando en este tipo de teorías, habíamos dicho que sus investigaciones siempre estaban al filo de lo que tenía que ver con la conciencia y hasta nos animaríamos a decir de fenómenos paranormales. El encuentro con Pachita, una célebre curandera psíquica mexicana, terminó, digamos, por influenciar de tal modo y asombrar de tal modo digamos, y marcar a fuego verdaderamente la vida
de este investigador científico mexicano que, bueno, parte de la teoría sintérgica justamente ha sido elaborada a partir de estas experiencias personales. El testimonio más exhaustivo que se conoce sobre esta curandera, Pachita, la santa, como la llamaba Jacobo Grinberg, resultaría entonces fundamental para gran parte de sus textos teóricos, ¿no? En sus más de 40 libros. Pero, ¿quién era Pachita, no? Y sobre todo, meternos un poco a reseñar que Grinberg no fue, por supuesto, la única persona que escribió, digamos, proveniente del campo científico o más o menos científico, que se acercó, o filosófico, diríamos, que se acercó a la santa mexicana, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque si bien todo el mundo conoció en la década del 70, 80 y 90 con las reediciones del libro de Jacobo Grinberg titulado precisamente Pachita, el milagro mexicano, algo acerca de estas experiencias personales. También es interesante mencionar a otros dos personajes interesantes que asistieron a las intervenciones de la curandera mexicana. Uno, por supuesto, es Alejandro Jodorowsky, que lo mencionábamos en el programa pasado, y el otro, un teólogo, Maurice Coccagnac, un teólogo, un fraile dominico y lexicógrafo bíblico francés, de origen francés, que llegó a México en la década de los 70. Por eso vamos a mechar un poquito a estos otros personajes junto con Grinberg en el programa de hoy. Alejandro Jodorowsky asistió, igual que Grinberg, a las intervenciones de esta curandera durante 3 años y escribe su experiencia, primero como ayudante e incluso como paciente también, ya que Jodorowsky aparentemente fue operado por la curandera Pachita. Estos testimonios están por escrito en La danza de la realidad, libro del año 2001. El otro testimonio, decíamos, de gran profundidad es el de fraile dominico, Maurice Coccagnac, en su libro Conversaciones con Pachita y Carlos Castaneda, publicado en el año 1993, ¿no? Habíamos dicho que Coccagnac, el francés, llegó a México a finales de la década del 70 acompañando a un amigo gravemente enfermo de cáncer. Su nivel espiritual aparentemente es reconocido de inmediato por Pachita, igual que, como parece ser, lo había hecho anteriormente con Grinberg, y mucho antes con el cantante argentino Leo Dan, que también lo mencionábamos en el programa pasado, ¿no? En el mismo libro de Grinberg se lo menciona varias veces como Leo. Dice, cuando yo llegué por primera vez, dice Grinberg, me encontré con varios ayudantes, y entre ellos estaba Leo, no lo menciona, digamos, con el nombre artístico completo, mencionando que justamente que Leo hacía 6 años antes de que Grinberg la conociera, Pachita, que trabajaba como ayudante, ¿no? Desconozco si Leo Dan escribió alguna vez algo sobre sus experiencias, pero obviamente de las 3 visiones, la de Jodorowsky, la de Coccagnac, la de Grinberg es la más científica, ¿no? Justamente cada uno escribió desde su óptica, todos vieron lo mismo, todos aparentemente vieron los extraordinarios portentos que realizaba este personaje sin igual, que la verdad que nos tendríamos que remontar para quizás encontrar algo parecido al mítico y legendario poeta Milarepa de la antigüedad, digamos, del Tíbet, que parece que también realizaba materializaciones, o al menos eso
está dentro de antiguos textos tibetanos y dentro de lo que sería parte de esa biografía legendaria, ¿no? Pero las otras dos visiones, por supuesto, eran una más artística, la de Jodorowsky, obviamente, y una más de tipo filosófico, espiritual, el acercamiento literario de Maurice Cocagnac a esta chamana tan conocida, ¿no? Por supuesto, bueno, ¿qué es lo que ocurría? Es interesante notar que Pachita siempre actuaba acompañada. Parece que los cuerpos de los ayudantes eran necesarios para la acción del espíritu. Pachita era una curandera que entraba en una especie de trance, según nos cuentan no solamente Grimberg, sino estos otros autores. En ese trance parece ser que su conciencia desaparecía y su cuerpo era, por así decirlo, tomado por la conciencia o la presencia de una entidad que ellos llamaban el hermano, y que parece que era nada más ni nada menos que Cuauhtémoc, ¿no? El último emperador azteca. Esto también va a ser interesante para que cuando analicemos un poco simbólicamente la actividad de Pachita con un viejo cuchillo de monte con el cual realizaba las operaciones, y que recuerda un poco los pedernales, los cuchillos de pedernal de los sacrificadores aztecas, ¿no? Pero esto lo vamos a tratar de analizar un poco más adelante. No se sabe mucho sobre el pasado de Pachita. Se sabe sí que estuvo con las tropas de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Se sabe que un hijo de ella justamente murió en otro acontecimiento trágico del México y de toda América Latina, como fue la matanza de Tlatelolco. Ahí murió un hijo de Pachita, a partir de lo cual ella tuvo serios problemas de salud y tuvo que ser atendida por su hijo, aparentemente también parte de este linaje de curanderos que de alguna manera invocaban a Cuauhtémoc, ¿no? Los pacientes, digamos, entraban, tenían que traer solamente una sábana, según se cuenta en muchos de estos libros, y los ayudantes solamente colocaban sus manos sobre las heridas, y teóricamente eso tenía como función servir de canal a otras manos invisibles, que no obstante Jacobo Grimberg, por ejemplo, dijo que nunca las vio. En cambio, otros testigos las describen, como es el caso de su hijo, el hijo de Pachita, Memo, quien sería heredero del don de la madre, aunque según Jodorowsky, el que siguió operando fue otro de sus hijos, llamado Enrique. Y doña Candelaria, una anciana que hacía las veces de ayudante, digamos, en este quirófano montado sobre una especie de tablón, en una casa muy humilde, donde cientos y cientos de pacientes continuamente llegaban a atenderse con el viejo cuchillo de monte de la curandera. En el texto que le fue dictado a Maurice Cocagnac por Pachita a los pocos días que ella murió, dicen que el médico que la atendió, bueno, esto lo cuenta Jodorowsky, ¿no? No pudo firmar de inmediato el certificado de función porque el pecho del cadáver estaba caliente y ese calor duró 3 días. Solo entonces se la pudo declarar muerta, en un estado de trance que él llama el sueño del despierto. Justamente en ese sueño se le dicta, digamos, a Cocagnac algunos aspectos ligados a
la realidad de la conciencia y su relación con el universo, con la látice o con el hipercampo, tal como teorizaba Grinberg, ¿no? Carlos Castaneda aparentemente asistió también a algunas sesiones de operaciones de Pachita y bueno, aunque no sabemos mucho más, digamos, de eso, sí podemos tener algunas pinceladas de lo que ocurría en la sala de operaciones de estas humildes casas donde operaba esta famosa Pachita, cuyo nombre verdadero era Bárbara Guerrero, ¿no? ¿Cómo le va? Mientras Irlanda no está. ¿Irlanda está? No, no está. ¿Cómo le va, Chinaski? ¿Cómo le va, bien, querido bien. Me han dejado Viegas? solo y entonces comencé hablando de Pachita y su relación con tres autores muy conocidos. No solamente Jacobo Grinberg, que teóricamente estamos haciendo un poco la biografía de Grinberg, pero es imposible hablar de Grinberg si no hablamos previamente de Pachita, claro. Los otros autores entonces son Alejandro Jodorowsky y Maurice Cocagnac, ¿no? Castaneda, decíamos también, aparentemente habría incursionado teóricamente en algunos de las operaciones de Pachita, y por supuesto mencionábamos a Leo Dan, que 6 años antes incluso que el ayudante Leo, que menciona siempre Grinberg en su libro, y que ya era ayudante mucho antes que el científico mexicano. Bien, hay una cosa muy interesante, ¿no? La relación de Pachita con el poder político en el caso de, al menos, de la hermana del presidente de México de aquella época, López Portillo. Justamente Pachita parece ser que estuvo operando también, nada menos que en la residencia ahí en Los Pinos, llevada por la hermana del presidente de la República, Margarita López Portillo. Nada quisieron de que nadie se entere. Claro, exactamente. Y cuando Grinberg escribe su libro famoso, Pachita, el milagro mexicano, parece ser que lo que ocurrió fue que fue a leérselo, al menos algunas de las páginas de su libro, se las leyó a la propia Pachita, y por alguna razón, desde el Palacio Presidencial se enteraron de la pronta salida de este libro, y surgió aparentemente la orden de José López Portillo, de la hermana Margarita, de que, más bien una amenaza directa, de que Jacobo Grinberg no publicara nada que hiciese constar el testimonio de que Pachita también había estado operando como curandera, digamos, en nada menos que en Los Pinos, ¿no? En la residencia de los presidentes de la República. Y esto le costó, digamos, un poco la amistad, porque se le dijo que si esto salía publicado, alguno de los dos iba a aparecer muerto. Eso fue una amenaza directa y terrible, o Pachita o el propio Jacobo. Entonces Jacobo decide abandonar, digamos, la mágica mesa de operaciones. Nunca más la vio a Pachita, nunca más se encontraron. Parece ser que después Pachita trató de ubicarlo, porque el hermano, como le llamaban, o digamos Cuauhtémoc, o lo que fuese, la conciencia que fuese, que aparentemente tomaba posesión del cuerpo de Pachita, lo estaba buscando, ¿no? Pero bueno, poco tiempo después Pachita muere. Recién leíamos el testimonio de Jodorowsky, que dice que durante 3 días el cuerpo de Pachita estuvo caliente y por lo tanto el médico no podía hacer el asegurar certificado de que estaba muerta. Exactamente, de defunción. Y bueno, hoy en día sabemos, bueno, que la hermana, la esposa del presidente de la República habían tenido recepciones en el Palacio de Gobierno con Pachita, ¿no? Incluso se cuentan anécdotas,
se dice que ahí en este palacio de gobierno había numerosas jaulas con variedades de pájaros y que cuando llegó Pachita, aquellos cientos de aves se despertaron y se pusieron a trinar como si saludaran el alba, ¿no? Esta situación entre la curandera y los pájaros también es registrada por Grinberg en sus libros. Al narrar su encuentro con Pachita, en cambio, Jodorowsky describe cómo es introducido a una habitación en penumbra, donde yacen en el suelo varios cuerpos envueltos en sábanas ensangrentadas. Bueno, Grinberg también cuenta lo mismo en las primeras páginas de su libro. Cuenta también Jodorowsky que sentada en un sillón estaba esta vieja bruja, limpiándose la sangre de las manos. Era pequeña, gorda, con una larga frente abombada y un ojo más bajo que el otro, como caído, velado por una membrana blanca. Ella acepta al visitante cariñosamente, le pide ver sus manos, se sorprende. La palma de aquella mano tenía una suavidad y una pureza de una virgen de 15 años, ¿no? Esto lo cuenta Jodorowsky, no Grinberg, ¿no? Luego sigue un evento de materialización. Recordemos que Pachita aparentemente en ese estado de trance y en algo que a veces suena como que estaban todos metidos, los ayudantes y el paciente, y todos estaban metidos como una especie de sueño o de mundo irreal. Sí, de trance, digamos, si lo queremos analizar desde nuestra lógica, es imposible obviamente entender lo que sucedía, desde materializaciones de órganos hasta, como usted había dicho, con el cuchillo cortar, abrir una columna, por ejemplo, sacar hueso, meter hueso, pedazos de cerebro, digamos, tal cual lo describe Jacobo. Sacar pulmones y meter pulmones nuevos. Por ejemplo, el mismo Jacobo Grinberg, cuando empieza la descripción de este libro que mencionamos, él dice, todo lo que voy a describir acá es la pura y exclusiva verdad. Parece ciencia ficción o una novela. Totalmente. Y de hecho todos los compañeros científicos, recordemos, Grinberg era un neurofisiólogo recibido en la Universidad Autónoma de México. Había creado el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Obviamente se arriesgó a perder su reputación, su credibilidad y por supuesto él siempre estaba para el desarrollo de sus investigaciones buscando subsidios, que obviamente se arriesgó a perder prácticamente todo y sin embargo describe que lo que él vio, lo vio, ¿no? Por suerte tenemos los testimonios también de Alejandro Jodorowsky, de el fraile dominico Cocañac, encima proveniente, digamos, de lo que sería el catolicismo. Así que tenemos diversas ópticas, además de por supuesto, los cientos de pacientes. Sí. Que seguramente, pero si uno no cree, mismo digamos, lo describe porque él fue paciente de Pachita. Claro. Él lo describe, digamos, en primera persona, la descripción, y es que sí, hubo dolor, un poco de dolor, no el dolor que uno puede imaginar si lo abren sin anestesia con un cuchillo, pero hubo dolor, hubo sangre, rápida cicatrización y sanación. Bueno, no hay explicación racional. En las primeras páginas dice Grinberg que su primer encuentro, donde asistió a varios operados junto con Leodán, cuando sale de ese lugar increíble, mágico, indescriptible, de esa atmósfera, se va a comer a un restaurante porque dice que le dio hambre y dice que todo el mundo, los asistentes a los otros comensales lo miraban, entonces se ve sus manos y ve que tenía las manos ensangrentadas, no se había dado cuenta. Lo mismo dice Jodorowsky, o sea, siempre salían de esa habitación completamente ensangrentados, bañados en sangre, de la sangre de los pacientes, ¿no? Bueno, el mismo Leodán también, ¿no? Hay varias fotos donde se lo ve trabajando, digamos, sobre el cuerpo de los pacientes y se cuenta, digamos, que los pacientes, los ayudantes entraban también como en una especie de atmósfera, podríamos llamarle de cierto trance también, aunque digamos el verdadero trance era el de Pachita, que cambiaba la voz. Sí, eso es, lanzaba una especie de grito y se ponía a hablar con voz de hombre. Teóricamente eso es algo que hablaba como Cuauhtémoc, ¿no? Claro, eso. ¿Dónde va Pachita? La Pachita mujer, que parecería ser como se describe, como lo describe Jacobo, es que se va de su cuerpo, podemos decir, y su cuerpo
es ocupado por el hermano, como usted decía. Sí, Jodorowsky cuenta que fue testigo de cosas increíbles. Dice... No, lo que decía, cuando termina la sesión, atienden a la cantidad de personas, a veces durante toda la noche, y el hermano se despide, digamos, finaliza la tarea de sanación. Hay un momento en que media, digamos, entre lo que es la salida del hermano y la recuperación de Pachita durante unos segundos, ¿sí? Donde Pachita se desmaya. Esto visto desde la óptica de nuestra realidad, si quieren. Hay un momento en donde el hermano se va, digamos, se sale de su cuerpo, Pachita desmaya y en unos segundos vuelve en sí, y digamos, para el observador que está ahí, la ve como con otro estado de conciencia, como si no hubiese, digamos, lo que Jacobo relata es como si Pachita no se hubiese enterado de nada de lo que sucedía ahí. Como si lo mirara y como si recién lo viera, cuando en realidad habían estado aparentemente trabajando toda la noche. Lo mismo que le pasó a Greenberg, que dudaba de lo que estaba viendo. Pachita lo obligó también a Jodorowsky a meter la mano en la herida de un operado. Esto lo cuenta Greenberg, ¿no? Si se trataba de hacer una transfusión porque el paciente se estaba desangrando, el hermano, o Cuauhtémoc, metía el extremo de un tubo de plástico en su propia boca y el otro extremo en un agujero del brazo y comenzaba a escupir litros de líquido rojizo. Y como a Greenberg le había pasado, el director de cine, Jodorowsky, regresó a su casa a las 12 de la noche, alucinado, cubierto de sangre, pero a diferencia de Greenberg, Jodorowsky, que no solo es testigo y ayudante en estas extraordinarias prácticas, sino que también fue sujeto de una intervención. En una ocasión, Jodorowsky iba acompañando de una bella mujer en un restaurante de la avenida Insurgentes. Esta es una anécdota loquísima por los personajes también, ¿no? A ver. Que intervienen, ¿no? Cuando estaba en este restaurante, cuando se le acercó un hombre que dijo llamarse Carlos Castaneda, ser admirador de Jodorowsky, y que deseaba gustoso hablar con él. Este encuentro lo refiere Jodorowsky en el mismo libro en el que escribe sobre Pachita. Es el libro titulado La danza de la realidad. Y en algunas entrevistas también ha contado este relato, ¿no? Por eso le digo, es un relato delicioso por tratarse de quienes se tratan los personajes, ¿no? El hecho es que se citan en el hotel donde estaba Castaneda y se encuentran conversando sobre la posibilidad de una colaboración para filmar una película con chamanes o brujos reales. Cuando repentinamente Castaneda es atacado por un dolor de estómago y una diarrea fulminante. Se despiden apresuradamente con Jodorowsky y a partir de ese día el director de cine sufre un intenso dolor en el hígado. Como él ya estaba operando con Pachita, le refiere su dolencia, ¿no? Y al frotarle el vientre con un huevo, esto que hacen muchos chamanes en México, la santa le informa: niño querido del alma, porque dice que siempre trataba a los pacientes de esa forma como para llevarlos, una técnica que utilizan cariñosa. Todos los chamanes. También conocemos a algunos payés guaraníes que utilizan también esto, ¿no? Te dicen que vos tenés 2, 3 años. Es por otra concepción, te tratan como un niño, sí, otra concepción lineal de las edades, digamos. Para que vos te abras también a ese estado de conciencia de la inocencia que uno tenía cuando era un niño, ¿no? Entonces, siempre a todos los pacientes los trataba así. Le dice a Jodorowsky: niño querido del alma, aquí tienes un tumor, te voy a operar para arrancártelo de cuajo. Esto es muy interesante porque se acuerda cuando hablamos trazamos un poco la biografía de Carlos Castaneda, habíamos hablado de que murió, y murió justamente de cáncer de hígado. Así es. Y esta anécdota es, por supuesto, tiene por lo menos 20, 30 años antes, ¿no? Bueno, justamente le informa entonces de su como hacía con todos los pacientes, digamos, del diagnóstico, y dice: te lo voy a operar para arrancártelo de cuajo, ¿no? Lo ve palidecer y riendo y le dice lo mismo que alguna vez le dijera a Greenberg, ¿no? Llevo más de 70 años operando, dice Pachita, miles de personas han sido abiertas por el cuchillo del hermano. Si hubiera ocurrido un percance, alguno de los pacientes, hace tiempo que yo estaría en la cárcel, ¿no?
Con una irresistible curiosidad, Jodorowsky decide entregarse a la experiencia para saber qué se siente operarse en tan raras circunstancias. Se quita la camisa, un par de tijeras aparece en la mano de la curandera, hizo un rollo con mi piel y dio un corte. Oí el ruido de 2 hojas de acero, comenzó el horror. Aquello no era teatro, sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Esto también lo cuenta Greenberg, ¿no? Había escenas de dolor, de gritos, corría la sangre, dice Jodorowsky, pensé que me moría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo abría dejando mis tripas al aire. Espantoso, nunca me había sentido tan mal. Durante unos minutos que me parecieron eternos, sufrí atrozmente y me quedé blanco. Pachita me hizo una transfusión. A medida que escupía su extraño líquido rojo por el tubo de plástico que me había embutido en la muñeca, sentí poco a poco que me invadía un agradable calor. Después levantó mi hígado sangrante y comenzó a tirar una excrescencia que tenía. Vamos a arrancarlo de raíz, afirmó el hermano. Y yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, la hizo envolver en un papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Grimmer también refiere que Grimmer en esa también, mesa de operaciones había olores nauseabundos, ¿no? Sí. De las cosas que se sacaban, los tumores, las heridas, justamente, los daños también, ¿no? Porque a veces eran daños típicos, daños, digamos, espirituales, los hechizos que siempre trata el chamanismo en todas partes, ¿no? la envidia y eso, claro, los trabajos que se hacen. Exactamente. Acá también tengo casualmente el testimonio de Greenberg, esto de que el hermano lo invita, venga y toque, fíjese. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer necesitaba un injerto de vejiga y recién estaba llegando. Pachita levantó los brazos y vio cómo algo se materializaba entre sus dedos. Es una vejiga, me dijo, sabiendo lo profundo de mi asombro. Una mujer joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso e introdujo una mano en el interior de la herida. Localizó algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado el dedo y temí infectar a la enferma o a mí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo, dice Jacobo. Introduje mi mano y sentí un conducto delgado. Toca bien, hermano Jacobo, y sentirás una piedrita en el conducto renal. La sentí y en ese momento desapareció. Esta niña está curada y no necesita vejiga, dijo el hermano. Volté a ver la mesilla junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta que la vejiga había desaparecido. Hermano, pregunté, ¿en dónde está la vejiga? Ay, dulce niño, me contestó. Si no necesita, no se necesita y se vaya solita. Sí, absolutamente increíble. Después vamos a comentar también desde la visión de Maurice Cocagnac, el fraile francés, desde su punto de vista también qué es lo que ocurría en este círculo de privilegiados, si se quiere, que conocieron a aparentemente una chamana sin igual, ¿no? Diferente a cualquier otra curandera. Hermanito Viegas, ¿usted trajo música? Tenemos justamente el temita que Leo Dan le dedicara a su querida amiga Pachita. Podés comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Me gustaría saber cuántos oyentes han escuchado esta canción en algún que otro karaoke sin saber de qué estaba hablando. Es muy conocida esta canción. Claro, pero en cualquier karaoke que se digne de serlo, tema está. Con esa letra tan simple, porque es linda y buena, y la felicidad, es que Leo Dan es pura ternura, bien. Claro, no parece que se estuviese refiriendo a una persona que en particular realizaba portentos increíbles, extraordinarios, que parecen de ciencia ficción, ¿no? Pero decíamos entonces que... Porque parece de ciencia ficción. Uno lo lee. Yo no lo creo. Yo todavía no lo creo, pero
pero entiendo que... Porque bueno, todos hemos leído los libros que dice, sí, abrió estamos acá, hablando- sacó Sí, sí. metió un riñón nuevo, un pedazo hasta sí, cerebelo. no, es imposible. No, eso no se puede hay creer, no está en la... Uno de los casos más emblemáticos que el mismo Jacobo describe es de la nena esta. Sí, que había sido supuestamente sobreanestesiada. Sobreanestesiada y tenía prácticamente, digamos, en estado... Sí, estaba en un podemos estado decir, vegetativo y ya había sido varias veces operada Exactamente. por Pachita, y cuando Poco a poco iba Jacobo recuperando, la conoce, le sonríe. Ujú. Cuando en realidad, o sea, es como que iba recuperando. Con Muy de a sucesivas poco. operaciones. Ujú. Pero bueno, dice... No, pero esto decíamos, es increíble, uno lo lee y parece de verdad de ciencia ficción, pero lo que sucedía ahí es donde realmente... Yo no lo creo, realmente, pero al mismo tiempo tengo que rescatar que no es solo, si fuera una sola persona, en este caso, bueno, Jacobo Grinberg, que respeto muchísimo todo su trabajo. El doctor Berlanda nos contaba también cómo lo conoció personalmente y que participó en algunas de las experiencias. Fue uno de los primeros investigadores que trabajó con este concepto de la neurofisiología de la experiencia chamánica, colocando, por ejemplo, sensores y electroencefalogramas sobre chamanes de otro tipo, no en el caso de No, en el Pachita, caso de sino que Pachita, esto lo sí. hizo con Don Lucio, con los chamanes graniceros, del estado de Morelos y demás. Ya vamos a hablar en los próximos programas. Pero por suerte tenemos también los testimonios de Jodorowsky, de Cocañac, porque si no, realmente uno no le, pero ni la más mínima atención le prestaría a un testimonio de ese tipo, ¿no? Es interesante ¿Pero qué piensa notar usted cómo... ¿Qué piensa que pasaba ahí? Así usted, yo sé que usted no cree así racionalmente. Y no, es imposible. Pero ¿qué explicación para se cualquier da? persona. ¿Qué explicación se da a usted? A mí me da la impresión, yo La leí- explicación de un no creyente. ¿Cuál es? Me ¿Qué? parece que ahí pasaba algo, ¿cómo podríamos definirlo? Pero no estoy seguro porque Perdón que le interrumpa. Porque esto no tiene nada que ver, por ejemplo, yo recuerdo viejos programas de Chiche Helblum, ¿se acuerdan? No sé a quién traía, bueno, que hacía todo el show, los filipinos eran... Nada que ver con eso. nada que ver con eso. No, porque además se sabe que la mayoría de estos Eran eran comerciantes. Pero acá ocurrían chantunes. milagros, literalmente milagros. Sí, algo que no se puede calificar de otra manera. Durante mucho tiempo y miles de pacientes salían curados, Aparentemente. aparentemente. Si no, fíjese, hasta la propia esposa o hermana del presidente de México estuvo involucrado en eso, Sí. aunque no querían que esto se supiera, Y ¿no? Y justamente. Pero bueno, Porque mire acá mismo en esta mesa de café que tenemos, la controversia que puede llegar a generar, imagínese, había estratos más superiores. en esto que trabajamos siempre entre el tema de los estados no ordinarios de conciencia y la relación con la realidad o con los objetos materiales del mundo, entre comillas. Había una interesante definición de una ufóloga inglesa, Jenny Randles, que se refería a el estado, decía ella, de Oz, decía, ¿no? Como la novela, Como el Mago de Oz. como el del Mago de Oz. Ujú. Le llamaba el estado de Oz a una situación en la que, por ejemplo, una persona en un cierto estado que podría inferirse como de un particular trance, aunque sea un débil estado modificado de la conciencia, de pronto veía un platillo volador o un ovni o algo así, y esa sensación que muchos testigos que han pasado por esa experiencia cuentan de que parece como que están solamente ellos y el platillo, en este caso, en una, o el UFO, el ovni, solos, digamos, y Como desprendidos de este como plano del desprendidos mundo, de si este quiere. plano, como si estuvieran metidos en un sueño. Sí. Como los sueños que todas las noches soñamos y que es una Bien. realidad donde pasa cualquier cosa, porque en los sueños, usted sueños bien lo son, sabe, sí. todo es posible. Todo es Podemos posible. volar, podemos encontrarnos con los parientes fallecidos, Que dialogar. la chica que nos gusta nos dé bolilla, por y ejemplo. todo pasa, y cuando uno está soñando, eso es real. Absolutamente. O sea, cuando nos despertamos, entonces decimos, Ahí caemos en y ahí en caemos cuenta de en que sí. de pronto estábamos en una realidad y pasamos inmediatamente a otra realidad. A mí me da la impresión, pero no se desprende de todos los escritos de Grinberg, ese caso- solamente de algunas partes, que ahí habría algo así como un factor de Oz,
¿no? En el ambiente, En porque el digamos ambiente, lo que siguiendo esta porque línea es como que explicativa, hay muchas personas sí, que sí. entrarían en ese Sí. estado, si quiere, de ensueño. Nosotros hemos observado que hasta en experiencias con enteógenos, como por ejemplo la ayahuasca, una persona que no ha tomado, pero está involucrada, digamos, y prestando Vamos a atención decirlo, ubicada en el mismo ubicada en el mismo campo. espacio físico, Ujú. digamos, y también de alguna manera a lo mejor In- compartiendo un cierto estado mental, han llegado a tener, digamos, no la misma experiencia de la persona que está, por supuesto, en el estado de trance propiamente dicho, el estado ampliado de la conciencia, pero sí más perceptivo, que han podido percibir cuestiones de carácter psicológico, Sí, espiritual en las otras o personas. o algún tipo de cambio emocional, o también Sí. hay personas que han descrito, por ejemplo, que han visto luces en la habitación, cuando Exacto. en realidad no hay, digamos, ahí no hay ninguna luz. Hay personas, claro, que sin haber tomado, digamos, el enteógeno... Usted quiere decir que, a pesar de, es por como ejemplo, un contagio, como, como como que el trance de Pachita también abarcaba a los otros que estaban en un estado de vigilia, pero de alguna manera los sumía en Constantemente, una noche tras atmósfera parecida a un sueño, y creo que al paciente también. Eso no significa que los pacientes no salieran a operar, porque si no, obviamente, ¿quién iba a ir a ver a Pachita durante 70 Claro. años o 60 años, no sé, que estuvo operando, si no era Si era todo un eficaz, show, digamos. si era todo un show, como ella misma decía, hubiese ido presa muchos años antes, ¿no? Y evidentemente tenía incluso la protección presidencial en algún momento, por lo menos en la era de López Portillo. Esto ponen en jaque como decíamos, cualquier explicación racional, pero es posible, ¿cree usted que en ese lugar particular, esta persona particular, podría llegar a mover, ¿sí?, la materia o la energía, que en el fondo es lo mismo? Eso es lo que la en conclusión que algún sacaba Grinberg. punto particular, sin entrar en otro estado de conciencia, sin, digamos, que las personas allí presentes juntas ingresen en otro estado de conciencia que les daría digamos, una imaginería en común, y que vieran lo mismo y sintieran lo mismo, No estoy sin se- llegar no- a ese no- punto. No estoy seguro Porque que... Jacob en ningún momento describe No estoy seguro que que- entra y claro. sale de algún estado. No estoy o- seguro que las operaciones eran totalmente materiales. A diferencia de Grinberg, que sí estaba ahí, bueno, él lo vio, ¿no? Él veía, Yo se cortaba, vi. metió mano y Yo doy todo. mi opinión porque no puedo creer, parto de la base de que no puedo creer racionalmente lo que ahí ocurría. Entonces, Por eso. pero es como que pongo más el énfasis en esa especie de estado ampliado de la conciencia abarcativo. Bien. Ahora, eso tampoco explica nada. Es simplemente un énfasis forma que de verlo. coloco yo. Grinberg dice que él las cosas las veía, y justamente la interpretación de somos tan Grinberg es raros? que él materializaba, porque no hay diferencia entre el mundo material y la conciencia. O sea, la latiz de la Ahí mecánica cuántica es justamente que el fondo de la realidad y del universo es conciencia. Entonces encontramos finalmente el fondo de la realidad. O sea, Y ahí todo puede ser posible y todo puede ser claro, cada vez manipulable, como por los visto de físicos este se lado. encuentran partículas y partículas elementales y digamos, dividen los átomos, y cada vez encontramos los bosones y los neutrinos y esto y lo otro, y cada vez hay más partículas Micro, más pequeñas, más micro, pequeñas, más micro, pequeñas, micro, más pequeñas. Hoy micro. sabemos que el espacio prácticamente es vacío. Es infinito para el micro y para el macro. Claro, y en definitiva, digamos, la realidad es una red de vibraciones energéticas. Como quiera, si quiere decirlo así, o energía, o información, o amor, en el que o sí, en el números que binarios. Encontraríamos que ese espacio psicoide del que hablaba Carl Gustav Jung, ¿no? Donde la materia y el mundo psíquico se funden o están trascendidos a su vez en un espacio mucho más profundo, ¿no? Ese sería el espacio psicoide o la latiz, o como quiera llamárselo, ¿no? En ese sentido, bueno, si el fondo de la realidad es pura conciencia, lo que ocurría era lo que dice Grinberg, ¿no? Grinberg interpreta lo que ocurría con Pachita desde ese punto de vista fenomenológico y con algunos data científica también, que no había, entre el deseo de Pachita de curar y la acción, y digamos, y la curación, no había ningún proceso de intermediación. Es decir, su conciencia expresaba un deseo y eso se materializaba, como si fuera un sueño, ¿no? Donde todo es posible. Exacto. Pero ese sueño
no quedaba en la conciencia de una Sí. persona, sino que se traducía en la realidad, ¿no? Los pacientes salían ¿Sabe curados, aparentemente la sangre era real. Y sí, Le salía dice manchado de Jodorowsky sangre. y Greenberg que salía con las manos manchadas de sangre. Jodorowsky mismo le dijo que le dolió, y le dolió como nunca otra cosa le había Sí, dolido. Cocañac, por ejemplo, no. Cocañac dice que no describe en su libro la naturaleza, digamos, de... Yo no lo quiero de interrumpir, tanto pero dolor. lo interrumpo, Viegas. Sí. Me gusta torturarlo porque usted es bien duro. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar un milagro? ¿Por qué somos tan reacios a quedarnos callados y no darle una explicación a algo? Es así, era así, y punto. No, lo que pasa es que por ahí... No digo por digamos, usted, uno- digo en general, a todos nos pasa, pero es más fácil... Este programa surge también de la Fundación Mesa Verde, hace 17 Es años. milagroso que este programa siga No, en nosotros pie. mismos, usted también, nosotros hemos visto cosas también. Hemos investigado testigos desde abducciones hasta pacientes tratados por el chamán don Antonio Muñoz, por doña Asencia, chamanes, hemos visto trabajar a los chamanes amazónicos, a los payés guaraníes, hemos visto también a los chamanes de la costa norte del Perú, mexicanos también, pero Y así todo, Pachita era una todavía cosa usted se excepcional, resiste. es que ningún otro chamán clásico, diríamos, ¿Sí? ni siberiano, ni digamos, ni Nada, mexicano, nada, ni peruano, nada ni similar ni argentino. parecido. Claro, no hay nada similar a una cosa que usted diga, sacaba pulmones, sacaba cerebro, metía cerebro. O sea, no existe eso, no es el clásico chamanismo que trabaja con la psiquis, con los sistemas espirituales, con el daño, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Sí, trabajan con el huevo, con las herramientas. Digamos, otro tipo de Pero no. tipo de chamanismos en los cuales nosotros desde nuestro lugar le podríamos dar una explicación, si quiere, racional o científica o cuasi racional. Acá Sí. se queda sin palabras, a ese punto. Más voy. que chamanismo sería un trance de posesión, más parecido a los que los antropólogos llaman, que a veces quizás también ese tipo de clasificaciones no estén del todo bien, pero bueno, en la literatura antropológica existe esa división. Sí. Está el trance de posesión, que sería, por ejemplo, el vudú. El vudú, por ejemplo, eso me venía a la etcétera. cabeza. Esto sería, o sea, más bien el África negra, el África subsahariana tiene, por chamanismo, entre comillas, más bien lo que se denomina el trance de posesión, es decir, la conciencia del sacerdote vudú, por ejemplo, desaparece y en el trance es tomado, es poseído por una supuesta entidad. Es el comúnmente conocido como medium, digamos. Claro, simbólico no, no importa, digamos, no viene al caso, y después cuando el sacerdote termina de hacer su oficio, su trabajo, no recuerda nada, ¿no? Supuestamente Por eso leí, el perdón, por chamanismo eso leí el sería lo pedacito contrario, antes, sería ir al mundo de los espíritus, pero en forma consciente obligar a los espíritus a hacer lo que el chamán quiere, ¿no? Bien. Esa sería la diferencia clásica dentro de lo que es la literatura. Eso es lo que enseñan en la facu. Por eso no le es leí, tan así no es tan tampoco, así. o Por sea, eso le la- leí las- el extracto ese donde decía que, por lo menos como Jacobo, que él estaba ahí, de testigo ocular, vivencial, Sí, de primera mano, claro. cuando terminaba todo el proceso Sí. de sanaciones, era como eso, el hermano mismo se despedía, Pachita se desmayaba por Pachita unos se segundos y desmayaba volvía como y diciendo, volvía. no recuerdo sabía, nada, no recordaba nada. dónde estuvo, qué hacer, cómo andaba, como si recién lo hubiera Claro. visto, cuando en realidad había Lo estado saludaba a trabajando. Jacobo cuando en realidad había estado Exacto. trabajando en la misma mesa. Desde ese lugar sería parecido a lo de lo que usted estaba Sí, escribiendo. usted sabe bien. Desde el otro Don la- Antonio Muñoz también nos contaba que él no se acordaba muchas veces de los cantos. Cuando realmente el chamán amazónico está bajo la influencia, en este caso, de la ayahuasca o cualquier Sí, por enteógeno, no recuerdan los cantos que hacen. Y a veces tampoco se acuerdan cuántos pacientes atendieron ni qué les cantaron específicamente a cada uno, porque claro, están como en otro planeta, digamos. Son una herramienta, son es decir, una- es como si esa en ese sentido, energía por eso o le digo fuerza que superior de otro plano, como quiera, están canalizando utiliza otra fuerza, sí. su biología carnal de este plano Por eso para le digo llevar que, adelante que a veces la curación. esa clasificación que se hace con una barrera tan rígida no es tan así, porque también algunos sacerdotes vudú muy elevados tienen conciencia
en algunos casos llegan a tener conciencia del trance. Entonces, ahí es donde se empiezan a desdibujar las clasificaciones binarias de la facu. Sí, sí. Esas barreras, ¿no? La cuestión es que, bueno, tenemos estos tres autores, digamos. Grinberg es... creer o reventar, entonces. Tal vez. Grinberg es el científico, que él puede especular de acuerdo a sus conceptos en el acto mismo de la curación. Por ejemplo, Grinberg dice, puse mucha atención en el corte. Me percaté que parecía no ejercer presión alguna el cuchillo, que bastaba con el contacto sutil del metal sobre la piel para que ésta como que se abriese sola. Realmente ese cuchillo no es lo que aparenta, dice, inclusive ni siquiera sería necesario utilizarlo. En el proceso de estas experiencias, Grinberg piensa, somos uno y nuestro cuerpo no tiene límites. En la física contemporánea, una partícula, aparentemente separada de las otras partículas, es en realidad la intensificación de un rango de frecuencia del mismo y único campo cuántico. Lo mismo acontece con la conciencia. Cada conciencia proviene de una conciencia global y unificadora del todo. Cada ser está en camino hacia la unidad con el todo y sufre diferentes experiencias para llegar. La frecuencia del campo neuronal se incrementa con la evolución y en cierta etapa el campo se confunde y se vuelve indistinguible de la estructura del espacio. Se convierte uno con este último y así la conciencia individual se establece en un contacto íntimo con lo absoluto e indiferenciado. Es decir, con Pachita, Jacobo Grinberg, que obviamente era un neurofisiólogo, descubre que el espacio está organizado y que una de las bases del contacto es reproducir esta organización en el sistema nervioso. Jodorowsky, en cambio, es el artista. Jodorowsky es un artista, es director de cine, que reconoce la acción de Pachita como arte o terapia sagrada. No pone el acento Jodorowsky en su vínculo con el hermano, como hacía Grinberg, ¿no? ¿Qué pasa? Sale la conciencia de Pachita, viene la lo que estábamos conciencia haciendo hasta recién nosotros. de Cuauhtémoc. Y tampoco Jodorowsky atribuye la capacidad curativa a una entidad externa. Es como que esa no le da tanta importancia a eso. Dice Jodorowsky, la vi abrir una cabeza, sacar sesos cancerosos y meter allí nuevo tejido encefálico. Esa ilusión táctil y óptica, si ilusión era, iba acompañada de efectos olfativos, el olor de la sangre, la hediondez de los cánceres y daños, de efectos auditivos también, el ruido acuoso de las vísceras, el resonar de los huesos cortados por una sierra de carpintero. Si eran trampas, dice Jodorowsky, eran trampas sagradas. Fíjese cómo también la inspiración que Jodorowsky toma de Pachita para después, digamos, su psicomagia, para la realización de para su psicomagia, de sus terapias, ¿no es cierto? Incluso hasta el día de hoy. Coccagnac, en cambio, decíamos, Coccagnac era un fraile, ¿no? Francés, que también llegó a formar parte del círculo íntimo de Pachita en algún momento. Coccagnac es el místico, ¿no? Claro, cuando escribe sobre Pachita lo hace desde un punto de vista de un teólogo, ¿no? Él pone más énfasis o importancia a las cuestiones espirituales. Entonces, claro, ¿qué dice? Dice Coccagnac, veo llagas abiertas que me remiten a mis heridas secretas. Toco tejidos deteriorados que me recuerdan que el alma también puede tener esquimosis. El cuchillo de Pachita planea, no para cortar la piel, sino para cortar el pedúnculo que transmite la angustia al corazón. Coccagnac penetra en las raíces simbólicas del acto de Pachita. Miro en la temblorosa claridad de la habitación el cuchillo de Pachita que se convierte en una espada ritual, no una caricatura de bisturí. Su simbólico filo penetra las junturas del alma y separa el yo henchido por el miedo del que se mantiene fuera del alcance del terror. Es decir, ahí está, cada uno, digamos, en estos tres testimonios que usted acaba de mencionar se nota claramente la diferencia, por un lado de Jacobo versus la visión que tenía Jodorowsky, más artística si quiere, y la otra, más casi me atrevería a decir poética. Fíjese que, por un lado, Jacobo, al igual que como le decía, estábamos tratando de hacer nosotros acá, estaba tratando de explicar eso que veía, de encontrarle una explicación lógica, lo que haríamos cualquier científico, que le dé sentido a eso, pero con la distancia de cualquier científico. No sé si eso es verdad o no, tengo que tratar de encontrarle una explicación que a mí me deje tranquilo. En cambio, Jodorowsky y Coccagnac no se planteaban, simplemente toman lo aceptaban, el acto simbólico, lo aceptaban como era y punto, y a partir de ahí
generaban otra cosa. Esa es la diferencia Sí. entre un artista y un Y científico. un científico, claro. Y un filósofo en el Y un filósofo, ¿no? pero también es otra forma de arte. Una cosa interesante es que, bueno, Greenberg dice que es completamente desconocido el linaje de Pachita. Lo único que se sabe es que ella fue criada, no conoció a sus padres verdaderos, y fue criada por un hombre africano, un Ajá, negro, sí es. del que solo conocemos un nombre de pila, se llamaba Charles. Cuando Pachita tenía 15 años, el negro Charles se fue a morir a su patria, digamos, Tierra natal. volvió al África. Y bueno, ahí es donde, bueno, Pachita, decíamos, sabemos que participó como una de las guerreras de Pancho Villa. de Pancho Villa, sabemos que un hijo murió en la matanza de Tlatelol con la década del 60. Pero bueno, de su época pasada no conocemos el linaje. Algunos han especulado, en parte por una cuestión de un sueño. No fue un sueño. Creo que esto lo relata Greenberg también, que en una de las operaciones se da vuelta Pachita, digamos, con la voz del hermano, es decir, de Cuauhtémoc, y le dice: esto es lo que hacíamos nosotros en la época del Imperio Azteca, y que ustedes, los españoles, en verdad después tergiversaron como sacrificios. Sí. Esto es muy interesante, ¿no? Porque quedó como una anécdota más de las cosas que por ahí decía el hermano mientras estaba operando. Pero algunos autores dicen, bueno, si hubiese un linaje, ¿qué linaje puede ser el de Pachita, sino el de los chalmecas, que eran justamente los ministros de la cosa divina? Eso significa chalmecas. Eran los oficiantes del rito sacrificial en el México antiguo, en el Imperio Azteca, donde obviamente los sacrificios aztecas tomarían otra dimensión, o se los interpretaría de otro modo, ¿no? De hecho, es seguro que los sacerdotes que participaban en estos ritos no mataban a la gente por matar, digamos, como meros homicidios rituales, sino que se trataba justamente de una cuestión que estaba inserta dentro de una ideología, dentro de esa cultura azteca, para nosotros completamente diferente a lo que es nuestra cultura occidental, y particularmente ellos estaban manejando energías, ¿no? Justamente, obviamente, seguramente en interés de los miembros de la élite gobernante del Imperio Azteca, pero manejando energías al fin, o por lo menos con una ideología en donde se pensaba que las operaciones, las extracciones del corazón generaban a través de, digamos, de una manipulación de la energía, beneficios para la continuidad del imperio, ¿no? Obviamente después los españoles dieron una versión completamente diferente, ¿no? Que es la que por ahí ha quedado popularmente, ¿no? Como indios asesinos, que menos mal que vino el cristianismo, porque para mataban civilizarlos gente a y rolete. rescatarlos de esa la verdad es que no se baja vida que sabe, llevaban. claro, no se sabe mucho acerca del tema de los sacrificios, no se sabe cuál era la cantidad tampoco. Es bastante mítico el hecho de que es la leyenda negra que inventaron también los españoles, de cuántos serían. Y acá tenemos una cosa interesante, ¿no? ¿Habrá sido Pachita a pesar de que el que le enseñó a curar fue el negro Charles, que venía de África, nada que ver con el Mesoamérica? De cualquier manera, si había un linaje, sería seguramente el de los chalmecas, porque recuerda mucho el cuchillo de Pachita al cuchillo de Pedernal de los sacerdotes aztecas, y ella misma dice, o en realidad el hermano dice, nosotros hacíamos esto, practicábamos en el Imperio Azteca, no hacíamos sacrificios, cortábamos y manipulábamos la materia y la conciencia y practicábamos. Y hay quien dice que Pachita en realidad es como, si hemos de creer que era la conciencia de Cuauhtémoc, es como que Cuauhtémoc vuelve otra vez a la Tierra a terminar su aprendizaje a través del cuerpo de esta humilde señora que era Bárbara Guerrero. ¿Qué le parece esa explicación? ¿Le gusta? A mí me gusta. Bien. A mí me gusta. Yo voy a leer algo para ir cerrando, porque si no, no nos Por para eso, nadie. por eso es única y extraordinaria. Claro. Porque Cuauhtémoc también fue único Y extraordinario. ¿no?
volviendo un poco de esta división en el ejemplo que di entre Jacobo por un lado y Jodorowsky por el otro, me gustaría cerrar con estas palabras, esta reflexión de Jacobo, segundos antes de su primer encuentro con el hermano, con este supuesto ser que se metía en el cuerpo de Pachita. Y fíjese que casualmente tiene que ver con esto que hablábamos. Él estaba sentado ahí esperando que lo llamen, supuestamente lo habían invitado. Estaba ahí ansioso, no sabía qué iba a pasar, quién lo iba a recibir, no sabía nada. Y cuenta Jacobo: como siempre, comienza la lucha. La única posibilidad es aceptarlo todo. Decir que algo está mal y algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y un descuido en mi tonal, eso es terminología castanedística. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido de mi tonal, sería. Claro, el cuerpo. La materialidad del cuerpo. Exactamente. Sí. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido mi tonal toma un ligero tinte azulado y penetro en él. Aparece la primera imagen. Todo un procesamiento colosal, transformando y decantando y purificando y manifestando y corregido, y doy gracias por la maravilla. Me invade una sensación de paz. Toco los tentáculos de mi ser y en otro descuido me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz, sino certeza. Estoy conmigo y él y con él y con todo y sé que sé. Abro los ojos, me aproximo a la puerta y en ese instante, sincronísticamente me anuncian: el hermano quiere que pases. Esta es la descripción del primer encuentro. Exacto. Que tiene Greenberg con Pachita cuando él estaba muy enojado, en una situación tensa, y cuando lo dejan entrar se pone a meditar porque él venía muy malhumorado, porque sí, no sabía, medio perdido, no sabía cómo llegar bien, no sabía cómo llegar al barrio marginal donde operaba Pachita, y bueno, él se pone a meditar porque recordemos que él era un asiduo, digamos, practicante de la meditación llamada autoalusiva. Hay un libro de Greenberg que se llama justamente La meditación autoalusiva. Cuando medita, bueno, llega a ese estado de unidad, de paz, y sincronísticamente cuando estaba en esa situación de sedación, de tranquilidad y de paz interior, el hermano lo llama y ahí empieza a trabajar. Creo que estuvo, ¿no? Esa primera noche, no sé si estuvo 6 meses o 3 años. No recuerdo ahora, seguramente Berlanda nos va a aportar ese dato, cuánto tiempo estuvo Greenberg trabajando con Pachita, pero bueno, lamentablemente por esta situación política que se dio con nada menos que con los parientes del presidente López Portillo, nunca más Greenberg volvió a ver a Pachita. A lo que iba, que por eso le leí ese fragmento, que justamente él lo menciona sincronísticamente, fue justo en ese momento que lo llaman, es cuando él no deja la dualidad, de entre ver si es bueno o malo, nada, si se entrega, bien o mal, se entrega a la experiencia y punto. Claro. Que es, creo yo, la mejor predisposición para vivir la vida en general. Sí, digamos, en general. Exacto. Sí. Y para internarse en este tipo de cosas en particular. Más que nada. Y bueno, ahí quiero decir, se va la cabeza científica, la que busca las polaridades, las dicotomías y la explicación. Y otras dualidades, sí. Y la certeza, vio que viene por otro lado, viene de la mano de la paz. Así es. Bueno, decíamos, Greenberg trabajó además en tema de meditación, en investigaciones sobre dermoóptica, investigó a muchos otros chamanes en México que dieron lugar a los 7 tomos de los chamanes de México. Sí. De todo esto vamos a hablar en el próximo... Seguimos, me parece que esto... Sí, vamos a seguir porque por supuesto están todo el otro trabajo fuera de Pachita, digamos, todo el resto del trabajo de Jacobo Greenberg, y después por supuesto nos vamos a meter ya con la asistencia del doctor Berlanda, que lo conoció a Jacobo personalmente en México, el tema de su misteriosa desaparición y las teorías, como siempre, algunas más delirantes que otras,
Bueno, es parte de la mística. Parte también. de Es la parte mística, de la ¿no? mística. Algunas de esas teorías justamente hablan de que Jacobo Grinberg habría encontrado la manera, cual gurú tibetano, de irse directamente del plano material y corporal y fundirse en la conciencia pura. Y eso que supuestamente tendría que haber hecho Castaneda, por ejemplo. sí, y que no hizo, sí. Bueno, de hecho, bueno, hay explicaciones más terrenales, ¿no? Supuestos asesinatos. Basta, Viegas, entréguese al milagro de una vez ya, hombre. No le gusta, le gusta creer en la teoría más delirante. I want to believe, decía Y bueno, su amigo. Todo este mundo es bastante delirante. Así es. Bueno, un saludo. Yo le quiero mandar un beso grande a Luna. Que a Luna, si estás escuchando, te esperamos cuando quiera. Sabe que vamos próximamente a tener el micro de la señorita Luna Berlanda. No me digas. Sí, todo. ¿Sí? Ya está en camino, próximamente. Bueno. Agárrense para los más jovencitos que escuchan La Grieta. Pero me sorprenden continuamente. Totalmente. Un beso. Vamos a ir con el tema de Leodán, me gustó a mí. Sí, repetimos Leodán. Está lindo, es muy pegadizo. Un saludo a mi amigo Nicolás, que nos está escuchando en este momento. Nico, te mando un beso grande, nos vamos a ver el viernes, porque así todo soy caradura y el día viernes 1 de mayo voy a festejar. ¿Qué va a festejar usted? No sé, lo mismo que usted, ¿qué va a festejar el sí, primero? pero yo no festejo Festejar nada. el feriado, Viegas. No, acá bueno, hay feriado, hay puede que ser, festejar. Sí. No soy tan cara dura como usted. Un asadito, solo eso. Bueno, vamos a hacer una picadita. Tráigame el cuchillo de Pachita. ¿Cómo no? Y vamos a empezar a cortar el salamí. Ahí con lo que sobró podemos hacer Tomamos una cervecita Sí. y total. ¿Me hace un trago de lo suyo? ¿Tiene Dele. alguno nuevo? ¿Alguno nuevo? ¿Alguno nuevo? Sí. No, yo me baso en lo clásico. Usted es clásico. Las barras clásico. clásicas, Bien. sí. Bueno, entonces le voy a pedir un gin tonic. Límpiele un poquito el cuchillo, porque es como que... Si es de mentira esta sangre para usted, es mentira, ¿qué ahora quiere? No me salpique, por ¿Higiene favor. quiere? No me salpique, por favor. Bueno, basta de este charco de locura. Abrazo, Berlanda. Lo Un esperamos beso, el Berlanda. próximo programa. Sí, señor. Lo necesitamos. Seguimos. Este programa en un rato ya está online. Un saludo para y gracias a Cristian. Basta ya, se quiere matar el operador. Lo estamos haciendo renegar, inaugurar. Basta. Un abrazo Sacanos para del todos aire, los cuando oyentes quiera. y para Chao. toda la gente del curso del seminario en medicina indoamericana, Muy también, bien. especialmente Ariel. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, ya perdiste la memoria. Ya perdí la ahora memoria. también Bueno, perdiste pero ahora la que están memoria de la presentes, brujería. Oye, pero ¿por qué no Perdiste les ya ayudan también a la memoria de la brujería. Ya Porque también ahora se que es perdió usted tan esa. cristiano. Puedo terminar de preguntar. No, ¿Ya es que es lo perdiste la mismo, pero va memoria ligado. De que de la si ahora que brujería? predica tanto lo de la cristiandad, si ya se le olvidó eso que habla de la memoria por tomar tanta azúcar, de No, de el la azúcar. brujería. A ti ya se O te del olvidó. sustituto ese, del que habló. El susto. ¿Se acuerda todavía Es que de no eso? se pueden decir marcas. Cuando no se hacía pueden. sus curaciones con doña Panchita. Con Pachita. O de eso Yo también me ya lo acuerdo de olvidó. Pachita. No, Pachita. Pachita fue fuera de serie. Pachita fue una mujer increíble. Curó a Pero muchos era bruja. políticos. Pero Curó a era muchos una mujer políticos. increíble, pero era Oigan, bruja. a ver, ¿qué les A parece ver, si lo ¿qué dejan habla hablar a él? Leo, no? ¿Sí? Yo Por no puedo favor. decir bruja porque el papel de bruja significa magia y esto, lo otro. Y no sean curaciones. Pachita hacía curaciones, hacía Es sanación. un poco de magia, ¿no? No, porque si tú, bueno, lo que se entienda por magia. A ver, don entonces- Leo, A ver, ubiquemos mire, al público. sí, ¿Quién era ubiquemos- Pachita y qué hacía? A ver, lo vamos a ubicar con esto. Shanik conocía muy bien a Pachita. ¿Qué trabajo usted hace esto para que Yo entré Leo alguna nos vez a pueda una decir? operación. A ver. ¿No? ¿Qué le iba a Ella decir, Leo? supuestamente abría a las personas, si no mal no recuerdo, Leo, las abría con los dedos, con la mente, le sacaba los tumores y las volvía a cerrar sin instrumentos quirúrgicos. Ahora, en relación a eso, Shanik, ¿qué es lo que hacía Leo Danaí si es que la conoció? Y Leodan, ¿qué hacías tú con Obvio, yo Pachita? estaba de curioso ahí. Yo era un admirador de Pachita. Y ¿Discípulo? Pachita me quería muchísimo a mí y bueno, yo ayudaba, sacaba a los enfermos. ¿Qué pero dijiste, Ivette? ¿Discípulo de ella? No sé si discípulo, porque yo estuve prácticamente casi 10 años con Pachita. ¿Ayudando en operaciones? Todos ayudábamos. ¿Ayudaron a algún amigo tuyo, algún político? Yo me acuerdo que creo que a uno de los hijos de Jan González, o de un político muy importante, pero lo curaron. La que llegó a ir ahí fue la señora del presidente López Portillo, ya me acordé. Carmen. Ella- No, Carmen.
Ella era muy amiga de Pachita. Carmen ¿Y la Román. ¿A qué fue? ¿A qué fue? No lo sé, creo, no sé a qué... Pero usted llegó a hacer la operación No, yo en no. donde se sacaba el tumor, ¿no? ¿A ti te Leo? llegó a operar de algo? ¿Cómo? ¿Te llegó a operar de algo? ¿Por qué ibas de Mirón? ¿Te llamaba la atención? ¿Tenías tú algún Es tipo que, de poder? No, yo podría explicarte así rápidamente. Ajá. Una vez estando en Avándaro, empezamos a hablar de los platillos voladores y uno de los que estaba en el grupo dijo, mira, en tal lado hay un señor que tiene conexión con los platillos voladores. Entonces yo fui a verlo, el tipo me empezó a explicar. ¿Era Jaime Maussan? No era Jaime. Entonces, él me dijo, te voy a dar 2 puntos de referencia, tienes que ir al primero. Entonces fui ¿puedo decir la compañía de discos? Sí. Sí. Sony Music, y ahí había un amigo, Guillermo Lorde, que falleció. Que tuvo Guillermo una obra- Lauder, Guillermo Lorde, el productor, ajá, que fuera un productor. ajá. Entonces me dijo, Leo, yo te tengo que contar algo, acaban de operar a la señora de Bejarano de un tumor canceroso en la garganta. Y después me contó de una tal Marla, no sé si Marla puede ser. ¿Merle? Merle. O Merle. ¿Pero actriz o una desconocida? No, una señora que, bueno, señora. que tenía contacto con Marla, Marla, creo que se llamaba. Entonces yo ahí me acordé de lo que me dijo este señor, me dijo, primer punto de referencia era Pachita. Bueno, averigüé dónde era, me fui 2 veces y dije, bueno, esto no es para mí. Y a la tercera vez que fui, la encontré a Pachita y ese día me quedé y vi operaciones increíbles. ¿Cómo qué? Vi un trasplante de corazón, por ejemplo. Sin instrumentos quirúrgicos. ¿Cómo fue? ¿Lo puedes narrar, Leo? Que se van a reír. No, por Que Dios, que no cada nos quien reímos. crea lo que tenga que Explicar creer. lo que hacía Pachita es muy difícil. Un trasplante de corazón actualmente creo que se necesitan de 8 a 20 horas o 10 horas. Y Pachita lo hacía en 20 minutos. ¿Qué hacía? Concretamente, ¿cómo era el proceso? Agarraba un corazón, no sé, de un venado, de lo que sea, lo preparaba y eso era, se supone, el trasplante que le hacía. Además, yo no puedo reafirmar todo eso porque era todo penumbra. Es decir, uno alcanzaba a ver todo lo que se estaba ocurriendo ahí, pero eso no confirma de que eso era exacto. ¿Pero por qué si era algo tan bueno no está a la luz pública? No, ¿sabes Tenía que quién? ser en penumbra. Pachita ya murió. Sí, ¿sabes Por quién eso, pero fue? ¿por qué tenía que ser, permíteme, ¿no? ¿Por qué tenía que ser en Clandestino, penumbra? ¿Por qué como no a la clandestino. luz del día y vengan, vean Yo lo que qué hago? sé. Habría que preguntarle Porque a así Pachita. operaba ella y te digo, Ok. ¿cómo se llama esa chica argentina que cantaba lo de Evita? La flaca, flaca, flaca. Madonna. No, la flaca. No, la A ver, argentina. Shanik, con este aplauso, Shanik, si me permites un momento, Leo, vamos a hacer un corte comercial. Miren, tengo, por ejemplo, también aquí el nuevo disco de Leo Dan, del que nos hablará y de sus giras. Ustedes lo pueden ver aquí en la República Mexicana, igual va a ir a cantar por ahí. Aguántense porque vamos a seguir hablando con él. Esto es Tómbola, ya regresamos. Estamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado.